Terrores, ataques de pánico, espanto, todo es lo mismo, es miedo. ¿Qué es el miedo y de dónde viene? El hombre está formado por dos partes. Una parte animal, de donde provienen los deseos, los instintos, emociones que forman su parte más baja, y una parte más elevada que le llamamos alma, y es lo que permite al hombre vivir de manera elevada. La parte inferior del hombre proviene de su ser corporal y es la conciencia de su cuerpo material y es la que pertenece a este tercer plano de existencia. Y el alma que no pertenece a este plano. El miedo corresponde a la parte más baja energética del ser corporal. Es la conciencia más material y física que hay en el hombre. Esto es una correlación exacta. La cantidad y fuerza de un miedo es proporcional al atrapamiento que tenga el ser en la materia. Por ende, mientras el sujeto más esté atrapado en los deseos, más miedo tendrá. Mientras más crea uno que es su cuerpo, mientras más atrapado esté en Maya, la ilusión de materialidad, mayor será el miedo y el sufrimiento del hombre. Hay que entender entonces que cuando la energía se identifica y se coagula, aparece el miedo como reacción a la pérdida. Pero, ¿cómo no sentir eso? Si la materia se destruye y se pierde, entonces es natural que si nuestra conciencia está en la materia, crea que todo se pierde. Pero si hay una relación entre la conciencia material y el miedo, ¿por qué no vemos que todos tienen miedo? El miedo siempre va de la mano del control. El control de todo lo que hay alrededor es causado por el miedo. Entonces puede ser que la persona no sienta miedo, pero sí busque el control. Pero, ¿qué pasa cuando se da cuenta que pierde el control sobre las cosas? ¿Qué pasa cuando pierde el trabajo, la pareja, el dinero, los amigos y todo alrededor? Vuelve eso que siempre estuvo, que es el miedo. Hay que entender que si la conciencia está en lo material, hay miedo. Cuando la conciencia sube más arriba y el ser entiende que todo eso material no tiene importancia, es ahí donde se pierde el miedo a todo. Hay que entender que entre el miedo y el control forman el ego. ¿Qué es el ego? Este es una parte de la conciencia del alma que ha bajado y ha sido atrapada en el plano material. Cada pensamiento, cada emoción humana es del ego. Pero como todo es ego en la persona normal, no puede sentir la diferencia. Solo cuando comienza a sentir y a buscar más allá del mundo material y físico, es ahí donde comienza a pensar más allá de su ego. Pero, ¿qué corresponde al mundo material? Cada acto, cada emoción y cada pensamiento pertenecen al ego. El ego es justamente la desconexión de Dios. Donde no hay Dios, hay ego, y donde no está Dios, hay miedo. Entonces, si estoy teniendo miedo, ataques de pánico y ansiedad, o todos los demás derivados del miedo, debo pararme y mirarme a mí mismo.
darme cuenta que mi conciencia está totalmente atrapada, y mientras más atrapada, mayor será el miedo y el sufrimiento.